Hola, bienvenidos a este espacio de podcast Conexión 7D. Yo soy Natalia y hoy me acompañan dos invitados bien especiales, bastante apasionados justamente por este tipo de temas que vamos a tocar. Vamos a hablar de un tema bien interesante, Jesús y el hinduismo en el marco de nuestra lección de inverso, que es la apologética. Entonces vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy estamos con Rubén. Hola, para mí es un privilegio estar aquí grabando con ustedes esta lección de inverso que está demasiado interesante y de paso invitarlos a que sigan estudiando y sigan conociendo esos temas de apologética que son bastante interesantes para nosotros como cristianos. Y tenemos a Pipe. Hola para todos. Precisamente como dice Natalia, estos temas son muy interesantes, no solo por el aprendizaje que nos dejan, sino por las tremendas reflexiones espirituales que nos podemos llevar. Yo estoy muy emocionada por lo que vamos a estudiar. Siento que se le puede dar muchas miradas a este tema de estudio desde una visión filosófica, social, incluso política. Pero hoy nos vamos a centrar un poquito en este aspecto filosófico. Bueno, quiero que Rubén nos haga un breve contexto de qué es lo que hemos estado abordando durante esta semana de lección y de estudio. Ok, principalmente nos plantean el hinduismo, algunas de las dogmas más principales de esta religión y también un punto de vista central y es ese nuevo nacimiento o como lo plantea el cristianismo, como lo vemos en Nicodemo y esa reencarnación, ese proceso de muchas vidas que nos plantea el hinduismo. Además también vamos a abordar algunos puntos o la lección nos plantea algunos puntos de más de cuestión social, de cómo influye el concepto o la perspectiva religiosa que uno tiene en el marco social de una cultura, como lo es por ejemplo la cultura o la religión del hinduismo. Así es. Bueno, pero vamos a empezar este espacio como se debe y es poniéndonos en las manos de nuestro Dios para iniciar. Pipe, por favor, nos diriges en oración. Bueno, ahí donde están, los invito a que inclinen su rostro, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad de estudiar estos temas, Señor, que nos ayudan a prepararnos para poder defender tu fe y no solo defenderla, sino también poder presentarla a otras personas de diferentes culturas que no conocen de ti, Señor. Te queremos pedir que nos dirijas en este espacio y que todo lo que conversemos sea de provecho para los que nos escuchan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo les quiero preguntar, cuando ustedes escuchan sobre el hinduismo, saliendo un poquito de lo que hemos estado estudiando con esta lección, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Digan palabras así, cosas Yo que pienso piensan. en politeísmo, muchos dioses, figuras de seres de colores. Sí, muy coloridas. Yo pienso en muchas vidas, morir y volver a nacer, morir y volver a nacer. Reencarnación. Y yo pienso en el karma, porque lo admito, muchas veces he llegado a decir, yo qué karma estoy pagando. Y eso me lleva justamente a algo que conversábamos nosotros y es como este tipo de elementos de esta cultura se han ido impregnando tanto en nuestra cultura occidental que hemos llegado incluso como cristianos nosotros también a decir, yo qué karma estoy pagando. Bueno, ahora sí, quiero que empecemos conversando un poquito sobre ¿cuáles son las bases del hinduismo? Quiero preguntarle a Pipe para que le cuente a nuestros amigos que así como nosotros quizá no tienen muchas bases o mucha comprensión de cuáles son las bases de esta religión. Listo, bueno, la lección nos cuenta un poco de qué es el hinduismo, cuáles son sus dogmas fundamentales, presenta unos personajes como son Krishna o como son el dios Vishnu, pero los dogmas principales en los que se enfoca la lección son el samsara, ¿cierto? Que se relaciona con eso que mencionaba Rubén de la reencarnación y las muchas vidas, ese proceso tan cíclico. Menciona también el karma, tan común a veces en la terminología moderna, que es como eso, como esa paga que se nos da por hacer cosas buenas o cosas malas, ¿cierto? Como que el karma se determina en base a tus acciones. Y como que se te retorna de cierta forma. Y un término un poco más extraño, al menos yo no lo conocía pues nunca lo había escuchado, que es el moksha, que es como esa unión que dicen los hinduistas que hay después de estos ciclos de reencarnación y es como el paraíso para ellos, ¿no? Es como ese objetivo final de unión de su alma o su ser con sus divinidades y escapando de ese ciclo de reencarnación sin fin. Okay.
Ok, muchas gracias, Pipe. Ahora sí entremos en materia. Vamos a ir desmenuzando un poco y quiero que comprendamos cuál creen ustedes que es el propósito. Yo sé que a lo mejor tú también te lo preguntaste. ¿Cuál es el propósito de que en una lección en la que estamos estudiando sobre apologética empecemos a abordar el hinduismo? ¿Cuál es el sentido de esto? Ok, para nosotros como cristianos es fundamental tener en cuenta no solamente lo que nosotros creemos, sino que tener una idea general de qué es lo que creen las demás personas, ¿sí? Porque yo conociendo qué es lo que cree el otro, logro entender cómo llegar a esa persona. Y pues es importante también desde el conocimiento tener en cuenta las demás religiones del mundo. Entonces, ¿por qué es importante? Desde la apologética, porque uno puede llegar a comprender y entender lo que piensan las demás personas y decir, ve, yo puedo compartir eso con esa persona o puedo llegarle a esa persona a través de esta manera, intentándole compartir el cristianismo. Pero siempre, porque la lección hace una pregunta bastante curiosa y es cómo yo le puedo hablar a una persona que cree en este tipo de religión. Sí, es un poco complejo. Pero uno se pregunta, ¿cómo le puedo llegar a hablar a un ateo? ¿O cómo le puedo llegar a hablar a otra persona que no cree en lo que yo estoy creyendo como cristiano? Y la respuesta es la misma, ¿sí? Con una conversación, un diálogo, incluso un debate, pero siempre y cuando la persona se preste para eso, ¿sí? Porque un debate y entrar a pelear y los dos no llegar a nada, pues tampoco es como conveniente. Entonces, ¿por qué es importante? Para comprender cómo yo puedo llevar el evangelio a las demás personas que no creen lo mismo que yo. Súper. Y pienso también que, pues no sé, me parece complejo hablando un poquito de esta pregunta de cómo hablar con personas que son hinduistas, por ejemplo. Yo digo, qué difícil, o sea, es que me ponía como en la tarea de pensar y preguntarme a mí, Natalia, ¿tú cómo abordarías a una persona que es hinduista? Siento personalmente que habría como una barrera cultural bastante grande, ¿no? Porque la identidad y como los valores de estas personas están como tan basados y tan fuertemente permeados por todo su sistema de creencias que esto tiene una influencia muy grande a nivel social y político. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en Occidente, Colombia se supone que es un país laico, pero nosotros tenemos una fuerte influencia de la cultura católica. Por ejemplo, Colombia es conocido como el país del Sagrado Corazón. Entonces, todo este tipo de cosas, pues sí, si bien influye mucho como en nuestra forma, la forma en que nos relacionamos, la identidad cultural de nuestro país, siento que no es al punto que pasa en estos países hinduistas en donde cultural, social y políticamente están tan fuertemente influenciados y todas las personas, digamos, que tienen tan marcado este elemento en su vida cotidiana y en su vida personal. Entonces, yo personalmente me siento muy desafiada a pensar cómo yo me acercaría a una persona con un sistema de creencias de este estilo. Creo que nunca me lo había cuestionado y yo misma incluso creo que he levantado una barrera en ese aspecto. Y que no son pocas, ¿no? Son más de 1.000 millones de personas 1200. 1.200 millones de millones. personas en India y Nepal, de los países más poblados del mundo. Así que tenemos un reto grande ahí también. Bastante grande el desafío. Bueno, bueno, tú ahorita nos hablabas un poquito de cuál era el objetivo final del hinduismo, ¿no? Como que todas las religiones tienen un objetivo final, todas apuntan a algo, y en el caso de esta no es muy diferente a otras religiones y es justamente alcanzar la liberación espiritual y el encuentro con los dioses. Ahora, hagamos algo como lo que ha estado haciendo la lección durante esta semana y es relacionar, ¿no? Como conectar. ¿Cómo conectamos esto desde nuestra perspectiva cristiana adventista? Bueno, ahí la lección menciona algo bastante particular y lo menciona con Nicodemo, ¿no? En la cual Nicodemo se encuentra con Jesús y le pregunta, maestro, o sea, hábleme un poquito de usted. Y Jesús le menciona algo muy importante que se puede también relacionar un poco de vista con el hinduismo y es ese nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y uno se puede llegar a pensar, bueno, ese nacer de nuevo, nosotros como cristianos sabemos a qué hacía referencia Jesús, ¿no? Ese No proceso, reencarnación. no reencarnación, ese proceso en el que a través del bautismo yo reconozco todo lo malo que he hecho y le entrego todo eso a Dios y permito que Él obre en mi vida. Mientras que por el contrario, en el hinduismo, ese nuevo nacimiento lo podríamos ver como un punto de vista de la reencarnación. Y de ahí se desprenden muchas cosas comparando la reencarnación con el nuevo nacimiento. Y hay un punto bastante particular que yo no logro identificar en el hinduismo y sí lo identifico mucho en el cristianismo y es el amor.
¿sí? Cuando uno estudia un poco acerca del hinduismo y sus dogmas y el samsara y el karma y que renazco y vuelvo a nacer y etcétera, etcétera, no logro identificar ese punto en el cual se ve una referencia del amor como lo presenta el cristianismo. Ese amor de Jesús a una persona que tú me importas y tú eres personal para mí. De pronto es porque también se nos presenta el hinduismo como una religión muy meritocrática, ¿no? Como el karma, como tú acumulas ciertos puntos y si te va bien vas a reencarnar en algo mejor. Y si te fue mal, entonces tu karma es muy bajo, no sé, y vas a reencarnar hasta en un animal, ¿no? Que sabemos que eso es algo que los hinduistas también creen. Ahora que mencionas eso, entramos a un problema filosófico bastante relevante en el hinduismo, y es que como Felipe lo mencionaba, para uno obtener ese samsara, uno necesita tener un karma, ¿sí? Y dependiendo de ese karma, yo tengo un buen samsara, una buena reencarnación o una mala reencarnación. Pero cuando reencarnamos en un animal, se presenta un problema filosófico bastante importante, y es que ¿dónde queda el karma? Porque a mí, ¿qué me lleva a entender si lo que está haciendo un animal es bueno o es malo? Sí, desde un punto de vista filosófico, un animal, un león, por ejemplo, asesina a una cebra y se la come. Uno puede decir, ¿está mal o está bien? ¿No? O sea, es la naturaleza del animal. Entonces, Está comiendo. solo está comiendo. Y ese proceso, si yo renazco en un león, para mí el karma se pierde. O sea que cuando vuelva a renacer, no necesariamente se hace a través del karma, porque vemos que en el animal no existe el karma, sino que se vuelve un proceso aleatorio, en el que vuelvo a renacer en algo más, tengo mi samsara, pero no necesariamente a través de mi karma. Entonces ese proceso de hacer las obras se pierde porque no puedo saber si realmente desde el punto de vista ético-moral fui bueno o fui malo. Entonces hay un problema filosófico bastante fundamental cuando hablamos de ese punto en el hinduismo. A mí me pasa que entre más conozco sobre otras religiones y otras deidades, más agradecida me siento por el Dios en el que creo. Un Dios misericordioso, ¿no? Un Dios que contrasta mucho con toda esta idea. Y justamente ahorita que hablábamos un poco de la reencarnación, como un proceso aleatorio, como un proceso en el que tú pierdes por completo tu identidad, porque, o sea, cuando vuelves y reencarnas, dejando de lado este tema que Rubén ha tocado, que es bastante interesante, este dilema filosófico, pero dejando por un momento de lado el hecho de reencarnar en un animal, pensemos en que reencarnamos en otra persona. Tu identidad, no sé, eres como una tabula rasa, o sea, vuelves, inicias y estás pagando en tu nueva vida por las cosas que hiciste en otra vida de la que ya no tienes ni siquiera conciencia. Entonces yo digo, qué misericordia o qué amor hay allí. Y siento que en esta religión el ser humano tiene demasiado mérito en su propia liberación y en su propia salvación, en contraste con nuestras creencias cristianas, como cristianos adventistas, que creemos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces me parece complejo. Y justamente pensaba aquí en lo que dice Efesios 2, del 8 al 9, y es que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Contundente. Bueno, quiero que continuemos abordando otros aspectos, pero antes quiero que hagamos una pausa. Ay, hola. Ya que llegaste hasta aquí, si quieres tener tu propio inverso, deja tu comentario aquí abajo. El comentario con más likes se lo lleva. Aplica términos y condiciones. Continuando aquí con este repaso de la lección, hay un punto que sería también bueno mencionar acerca del hinduismo y del cristianismo, y es el amor, ¿sabes? Cuando nosotros abordamos el hinduismo, es un proceso muy individual en el que yo como persona, de acuerdo a mis acciones buenas o malas, obtengo un samsara y unos frutos de lo que yo hice, ¿sí? Pero los dioses nunca vemos como esa relación personal en el hinduismo del dios que esté pendiente de ti y te conozca como individuo, sino que tú pierdes tu identidad. Mientras que cuando vemos el cristianismo, vemos a un Dios en el que se preocupa por la individualidad de la persona. Es decir, incluso la Biblia dice, te conozco desde el vientre de tu madre. ¿Sí? Y ese amor se refleja tanto en el que ese Dios, nuestro Dios, va a la cruz
y se entrega por nosotros. Entonces es algo muy hermoso lograr nosotros obtener ese amor y esa seguridad de que yo le importo a Dios y que no solo soy un proceso aleatorio de reencarnación y de muerte y de reencarnación, sino que tengo un propósito para esta vida y para una vida venidera. Un Dios que sea humano por nosotros. Sí, me parece muy interesante lo que han mencionado, el amor, que es como un amor no egoísta, es un amor como puro y genuino de parte de Dios, no tan egoísta como nosotros los seres humanos. También lo otro que mencionábamos de la moralidad, que también nos presenta como ese dilema ético, el hinduismo de los animales tienen moral, como que entramos en una serie de filosofías un poco difíciles de desenredar, y lo que mencionaba Nata también me parece súper interesante, el tema de y la pérdida de la identidad, o sea, ¿quién fui yo en la vida pasada? Es como un poco de ideas sueltas que a veces, no sé, me parecen un poco difíciles de juntar, no solo de argumentar, sino de poder como explicar en este marco teórico donde podamos tener como esa relación estrecha con Dios que el cristianismo sí nos lo presenta. Hay un tema bastante interesante y un poco controversial. Creo que es uno de los interrogantes o de los cuestionamientos más grandes que se le hace también al hinduismo, y es el tema de las castas sociales. Vamos a abordar un poquito este tema. ¿Qué nos decía la lección justamente sobre este tema, sobre esta perspectiva desde el hinduismo? Ok, cuando nosotros estudiamos la lección nos presentan 4 castas fundamentales, ¿sí? La primera es el Brahmans, que son sacerdotes. Tenemos otra casta que son los Chatras, que son guerreros. Otra casta que son los Vaishyas, que son como los comerciantes. Y por último tenemos una casta llamada los Sudros, que son los trabajadores. Entonces, desde el punto de vista de la religión hinduista, la sociedad se divide en estas castas, pero se presenta un problema un poquito difícil. ¿Y cuál es el problema que podríamos encontrar en esta división por castas? Pues justamente en Gálatas 3:28, desde nuestra perspectiva cristiana, el Señor ha inspirado su palabra y dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces encontramos un fuerte contraste con esta visión cristiana, ¿no? Sí, total. La lección nos mencionaba que ese sistema de castas hizo durante mucho tiempo, y todavía se ve, que en India haya como esas castas, como esas Barreras. como rangos, barreras sociales, y donde la gente que está muy abajo no tiene como escalar. Y sobre eso me parece muy interesante algo que dice la hermana Elena, que es que literalmente dice: las castas son algo aborrecible para Dios. Él desconoce cuánto tenga ese carácter. A su vista, las almas de todos los hombres tienen igual valor. Y me parece muy, muy bonito rescatar eso que tú justamente mencionas, porque el Dios en el que nosotros creemos es muy categórico en que a todos nos creó como iguales. A nuestro Dios no apoya o no tolera la discriminación, no tolera la exclusión. Bueno, sabes, Pipe, y con respecto a eso que tú estás diciendo, me parece muy bello pensar, como le decía al inicio, entre más conozco las deidades en las que creen otras religiones, más me aferro al Dios maravilloso en el que nosotros creemos, un Dios misericordioso que no tolera la desigualdad, no tolera la discriminación, y como bien Jesús lo ha enfatizado durante todo el mensaje que nos dejó inspirado en los evangelios, siempre enfatizó en un mensaje de amor al prójimo, en el que trasciende todas las divisiones que los seres humanos hemos creado, divisiones de castas, divisiones étnicas, religiosas, sociales, y me parece muy valioso rescatar y señalar que el mensaje que, como bien lo dice la lección, el Señor predicó y proclamó siempre fue que en el reino de Dios todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Y con eso quiero que pensemos un poquito en todo este tema del juicio, ¿no? Cerremos un poquito con este contraste que hace la lección respecto a los juicios desde una perspectiva cristiana, judeocristiana, y el juicio desde una perspectiva hinduista. Bueno, Juicio entre comillas. sí, desde la perspectiva hinduista, algo que también plantea la lección es ¿y el juicio para cuándo? Porque se siente como ese ciclo interminable de reencarnación hasta llegar al moksha, hasta ese término que quieren como la unión con lo divino.
pero el cristianismo sí ofrece como esa imagen de va a haber un juicio donde cada quien es individualmente responsable de sus acciones, todos los que han vivido a lo largo de la historia, y donde no hay nada que nosotros podamos hacer. Y eso no nos quita como acciones que podamos hacer, pero nosotros, por nuestros propios méritos, no podemos ser salvos, sino que toda la responsabilidad, todos los méritos son por la gracia de Jesús, que si no hubiera sido por su sacrificio, ninguno de nosotros podría ser salvo. Es verdad. Y algo que también me parece interesante es el tema de estas personas que creen en cosas diferentes. ¿Qué esperanza hay para ellos? El cristianismo, qué les puede ofrecer a estas religiones que todavía los conocemos como paganos o politeístas? Mira que es una pregunta que me hice hace muchos años atrás, porque siempre era una duda como si es posible que Dios, siendo un Dios tan amoroso, permitiera que esas personas se perdieran o no pudieran tener acceso a eso que Él nos ha ofrecido como cristianos. Y nosotros cuando leemos la Biblia, sobre todo el apóstol Pablo, logramos entender un poquito más acerca de esas personas que por diferentes razones, sean sociales, culturales, geográficas, no pudieron conocer acerca de ese Dios que nosotros conocemos. ¿Qué va a pasar con ellas? Pues Pablo lo menciona muy claramente, y es que esas personas que no lograron conocer ese Dios del cristianismo como lo conocemos nosotros, serán juzgadas por lo que había en su corazón, ¿sí? Si ellos, la ley de su corazón, nos lo menciona Pablo, y es que intrínsecamente cada ser humano tiene una ley, ¿sí? Cada ser humano tiene el concepto del bien y del mal, y si esas personas hicieron lo que para ellos su corazón, su ley era correcto, la Biblia dice que esas personas serán juzgadas a partir de esa ley. Y creo que la hermana Elena lo menciona en un párrafo allí en la lección. Sí, dice, aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Qué bello. Impresionante. Mira que me parece muy importante también, continuando con esta idea del juicio, el juicio de Dios, de nuestro Dios, es un juicio imparcial y es un juicio directo. Solo tenemos una vida en la que vamos a rendir cuentas por lo que hicimos. Y hay algo con lo que me quedo que está en los últimos capítulos del conflicto de los siglos, y es que el Dios en el que creemos es tan misericordioso que incluso en la destrucción de los impíos hay misericordia. Sabemos que las personas que se pierdan, las personas que van a ser condenadas, que no alcancen la salvación, van a quemarse, se van a chamuscar, diciéndolo popularmente. Y no van a existir más. Y no van a existir más. Y hasta ahí llega memoria de ellos y de sus actos en esta tierra, hasta ahí. No van a pasar varias vidas lamentándose, o por ejemplo acá en un rinconcito viendo cómo los salvos viven felices comiendo perdices. No, se mueren y hasta ahí llega la conciencia de ellos, y yo siento que en esto también se manifiesta la misericordia de Dios, porque Dios no deja a sus hijos, aunque perdidos, no los deja sufriendo, aunque lo hayan rechazado, no los deja lamentándose por no haber podido alcanzar la salvación, sino que incluso al destruirlos muestra lo misericordioso que es. Porque Amén. para ellos también sería una tortura vivir en algún lugar donde no les gustaría vivir. Eso también lo menciona la hermana Elena. Bueno, yo siento que cerremos con esto, ¿no? Y es que la salvación, justamente la lección nos dice que es uno de los puntos claves, es un don que Dios nos ha dado, y es un don que debemos proclamar y compartir con otras personas, incluso con aquellos que tienen tan marcadas diferencias en su sistema de creencias con nosotros, y es un privilegio poder compartirlo con otros, y hemos sido llamados a sembrar la semilla en los corazones para que un día, así como lo dijo Rubén, esa ley que se va manifestando, que va creciendo, que le va siendo revelada en los corazones a las personas, se manifieste de modo que ellos puedan tomar la decisión y alcanzar la salvación conforme a la luz que van recibiendo. Amén. Amén. Nata, muchas gracias por esa invitación, por permitirnos estar aquí hablando de este tema tan importante. No sé si nos podemos volver ver en otra ocasión hablando de puntos relevantes de esta lección de inverso. Y si no es más, yo me despido. No sé si Pipe se quiera despedir. No, también agradecer por la invitación. Muy interesante hablar de estos temas que son de crecimientos para todos.
Y bueno, esperamos que todos podamos seguir creciendo espiritualmente con estas lecciones. Y a ustedes, no se desconecten, a ustedes muchas gracias. Ustedes, amigos, se vienen cositas, se vienen bastantes cositas. Jesús y el budismo, Jesús y el islam, la resurrección, una evidencia que exige un veredicto. Se vienen cosas muy buenas, no se desconecten de esta lección. Aquí los esperamos cada semana y no dejen de estudiar su inverso. Que el Señor les bendiga. Bye.